Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre Songbird, voy a hablar sobre XFi, el token de Flare Finance, uno de los tokens de Flare Finance, y vamos a explicar cómo podríamos o cómo podemos participar en el snapshot, en el airdrop. Por lo tanto, quedaos hasta el final del vídeo porque vamos a ir paso a paso y vamos a llegar a la conclusión final de si interesa o no participar. Antes de nada, os recuerdo que nada de lo que diga constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Vamos con el vídeo, vamos a empezar hablando de Songbird, token, en este caso criptomoneda, que tiene su propia blockchain y que está muy en paralelo de XRP-L, del ledger de XRP. Va a haber puentes que conecten Songbird y XRP y es uno de los proyectos que más hemos seguido en el canal y que más me gusta a nivel personal. Ya sabéis que tiene mucha relación con Flare, con FLR, sin embargo son redes diferentes, son redes que van en paralelo también, sin embargo Songbird está diseñada para tener menor capital, menos valor a nivel de bloqueo en los contratos inteligentes y en general para probar aplicaciones que después se van a desarrollar en Flare. Eso sí, probar con dinero real, que si se pierde, se pierda dinero, no mucho, pero sí hasta un 15% en términos teóricos, es decir, se entregó el 15% de lo que va a llegar a ver en Flare, así que esa es la diferencia y el dato fundamental que debemos tener en mente. Si vamos a CoinMarketCap, vemos los mercados en los que está listado a nivel de que haya volumen. Cuando busquéis un nuevo token, un nuevo proyecto, debéis fijaros en la liquidez. Si tiene 157 de liquidez, está muy lejos de lo que tiene XRP, está muy lejos de lo que tiene Bitcoin y muy lejos de lo que tiene, por ejemplo, Tether. Entonces, cuidado con este tipo de baja liquidez porque puede subir muy rápido y una ballena o alguien que quiera bajar el precio para comprar más barato puede fácilmente a través del libro de órdenes. En general, estos conceptos no deberían ser tan importantes como el hecho de comprar poco a poco. Si ahora estamos viendo 0,64 y cae, por ejemplo, a 0,50, que es totalmente probable y totalmente posible, hoy lleva un más 20%, y mañana podemos ver un menos 25% o un menos 50% como en el caso de MetaHero, y aquí no ha pasado nada, aquí seguimos con una volatilidad esperada dentro de lo normal, entre comillas. Sí, son conceptos estadísticos, pero simplemente hay que estar preparados emocionalmente para este tipo de movimientos, para este tipo de volatilidad. Seguimos hablando de dónde podríamos comprar SGB y para qué serviría este token. Por supuesto, no solo sirve para el airdrop, también sirve para pagar comisiones de red, lo vamos a ver en unos minutos, y también sirve para mantener viva la red a nivel de datos, a nivel de oráculos. Es un tema que explico en este vídeo, en el que comento cómo se puede delegar SGB a través de wrap SGB, es decir, necesitamos un derivado para poder delegar. Un derivado que sí tiene la utilidad de entrar en un contrato inteligente y votar qué precios se ajustan mejor al precio de mercado. Es un tema un pelín complejo, tiene mucho que ver con matemáticas, con estadística, con economía, sin embargo, es bastante sencillo el mecanismo teórico. No quiero entrar en el mecanismo teórico, solo quiero que sepáis que se puede ganar dinero. Se puede ganar dinero como si fuera un staking. Es una especie de staking y muy importante a nivel de seguridad, no tenemos una dependencia del staking. A nivel de seguridad tenemos una dependencia de los validadores, pero no del staking. Es un sistema diferente al de los proof of stake, diferente a Cardano, diferente
a Ethereum 2.0 en el futuro, diferente de Polkadot y de todas las blockchain que tienen Proof of Stake. En este caso tendríamos una blockchain similar a XRP y similar a Stellar. Por lo tanto, tened eso en mente a la hora de planificar dónde tener vuestro capital, porque personalmente busco diversificar no solo en cuanto a alta capitalización, baja capitalización, sino también en cuanto a mecanismos de consenso. Simplemente que tengáis en cuenta que mucha gente probablemente compre SGB o compre FLR Spark por este tema, por este dato. Aún así, también os animo a profundizar en los white paper y en toda la documentación relativa a ambos tokens. Seguimos hablando de Flare Finance. Ya sabéis que es un proyecto que también he comentado en el canal, debajo en la descripción, y que como principal dato tenemos que no hay un equipo que se haya dado a conocer. Han prometido que se van a dar a conocer cuando esté todo desarrollado, cuando esté todo implementado, y tiene sentido porque no quieren tener presión, no quieren tener problemas a nivel de que alguien quiera comprarles el código y por eso se han mantenido en privado. Sí, es un tema que en principio genera desconfianza, pero personalmente considero que están haciendo las cosas bien. Tienen 83.000 seguidores y todavía no han sacado el token. Sinceramente, creo que algo están haciendo bien. A nivel de diseño, a nivel de NFTs, están clavándolo. O sea, a nivel de vídeos, están haciendo unos vídeos espectaculares. Aquí vemos la narrativa que llevan con los NFTs. De verdad, creo que es importante saber que no hay un equipo conocido detrás, pero que están trabajando bien y que probablemente tengan mucha financiación detrás. Bueno, podéis echarle un vistazo a este NFT en formato vídeo y simplemente deciros que hay muchos NFTs de este estilo y se están financiando, entre otros sistemas, a través de ventas de NFTs. Personalmente, me gustaría hacer este tipo de acciones con personas de mi entorno, por ejemplo, ONGs o cualquier organización que se quiera financiar, por ejemplo, un equipo de deporte, de piragüismo, es una de las cosas que me gustaría desarrollar y obviamente de momento no lo voy a desarrollar porque lleva tiempo y prefiero centrarme en lo principal. Al menos hasta que llegue a 10.000. Si me ayudáis a llegar a 10.000, después os ayudo con NFTs y con lo que pueda. Pero hasta llegar a 10.000 necesito concentrarme en mi canal de YouTube. Aquí veis los exchanges que no apoyan esta distribución de SGB y por lo tanto, si tenéis el dinero en Revolut, si tenéis el dinero en Coinbase, si tenéis el dinero en Crypto.com, en OKEx, en uno de los que están aquí listados, no vais a poder participar en el snapshot, a menos que compréis tokens. Es cierto que a nadie le gusta que su exchange se quede con sus SGB o no distribuya sus SGB. Y claro, ahí es donde entra la pregunta de ¿ellos van a participar en el snapshot de SGB? Es un tema que también habría que plantearse. Personalmente, yo he tenido dinero y he tenido derecho a SGB en Celsius y su argumento es potente, en el sentido de que es cierto que hay un riesgo muy grande hasta que no se confirme que la red funciona correctamente. Es decir, cuanto más días pasan, cuantas más semanas pasan, cuantas más epochs pasan, que es una medida de tiempo en blockchain, más segura es la red, o más seguros podemos estar de que esa red funciona bien. Y si nos anticipamos al resto, probablemente nos pillemos los dedos. Es como el juego del gallino. Pensad en dos coches que van a un precipicio o a un acantilado y el juego consiste en saltar más tarde que el adversario. Es decir, el último en saltar gana. Claro, si llegas al precipicio y todavía no has saltado, pierdes, obviamente. Pierdes la vida. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta, muy presente. Y el que salta antes puede perder el juego. Así que
Es un modelo mental que se utiliza mucho en economía, se utiliza mucho en finanzas, se utiliza mucho en matemáticas también y por eso me parece una idea potentísima y muy acertada para justificar por qué un exchange no reparte los SGB y por qué es probable que cuando se repartan los Spark, los repartan antes, por una cuestión de seguridad. Ya sabéis que la seguridad no es tan brillante en el mundo de la blockchain, en el mundo cripto. A todos nos gustan las cosas fáciles y le doy un botón, sube un 50%, vendo y me olvido. Pero la realidad es que cuando no hay seguridad y cuando es fácil robar a un protocolo o a un proyecto, tenemos problemas muchísimo más graves. Entonces, todos estos asuntos los estoy trayendo porque considero que debemos pensar con amplitud de miras. Por eso recomiendo tanto veros mis vídeos antiguos o de iniciación para que sepáis, por ejemplo, por qué comprar un ledger o por qué considero que es tan interesante comprar un ledger, etc. Hoy nos vamos a centrar mucho en cómo podríais llegar a participar en el snapshot. Sin embargo, otros días hablaré de seguridad y hablaré de qué considero que es más interesante a nivel de protección patrimonial. También ya sabéis que soy asesor financiero, pero no doy consejo de inversión en público. Si me queréis contactar y me queréis contar vuestro caso en Instagram o en Telegram, acepto mensajes. También a través de mi mail que está debajo en la descripción. Aquí veis los productos de Flare Finance. Tampoco quiero entrar mucho en detalle, simplemente que sepáis que va a haber una unificación de protocolos y que donde teníamos ADE, donde teníamos Uniswap, donde teníamos Compound, donde teníamos incluso agregadores de liquidez, vamos a tener una única plataforma y por supuesto va a haber alternativas como es el caso de Trustline. En Trustline vamos a poder crear monedas estables avaladas por XRP, avaladas por Flare, avaladas por el token que consideremos oportuno a través de un proceso de gobernanza. Así que vamos hacia un mundo de varias redes, vamos hacia un mundo de varios protocolos, incluso en este caso en Flare Finance y en Songbird. Así que vamos a estar pendientes de estos desarrollos. Como veis, a nivel de diseño está muy bien. Se mueve mucho en Discord. En Discord la verdad es que se generan estos proyectos porque se empieza a hablar, alguien pone un comentario, sobre todo entre desarrolladores. Por eso voy a hacer un vídeo exclusivo hablando de pampamentales y por qué es tan importante entender los pampamentales. Incluso en Flare Finance debemos entender los pampamentales porque aquí lo de la comunidad es impresionante. Sí, no hay equipo, sí, todavía no hay un producto que se pueda usar con frecuencia, de hecho ahora lo vamos a ver, pero ellos mismos advierten de los riesgos de utilizarlo. Entonces, claro, ¿cómo pueden haber llegado a 80 y pico mil, 83.000 seguidores? A través de la comunidad. Y no solo una comunidad de gente que quiere invertir, sino también una comunidad de gente que quiere desarrollar. Y el amigo del amigo, y bueno, al final es cierto que puede haber problemas a nivel de proyectos que no sean rentables y que se vayan a cero por esta falta de solidez y por esta falta de tener una empresa detrás. Sin embargo, si entendemos el modelo mental de pampamental, en el sentido de primero se desarrolla una comunidad, una idea, un proyecto y después se genera ese producto y ese valor real, ahí es donde creo vemos una idea potentísima a la hora de invertir. Sin embargo, ya sabéis que no es consejo de inversión y por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Para registrar los airdrops, los movimientos y todo lo que sea interesante a nivel de rendir cuentas ante Hacienda, ante el regulador, os recomiendo CoinTracking. Debajo voy a dejar en la descripción un enlace para que registréis todos los airdrops y todo lo que pueda ser de vuestro interés. Insisto, es muy importante al menos tener un Excel. No hace falta que tengáis un coin tracking, que es un software más avanzado, que os da precios, que os da el
informe fiscal, podéis simplemente tener un Excel o incluso un cuaderno, pero ojo, cuidado, necesitáis hacer la contabilidad para dar un dato que podáis defender. Otro día también haré un vídeo de coin tracking. En general esta semana me voy a dedicar a hacer bastante vídeo, ya sabéis, objetivo 10.000 suscriptores, así que dejad un buen comentario, un like y compartid con vuestros amigos si consideráis valioso el contenido que traigo al canal. Aquí vemos el gráfico de SGB contra USDT, también podemos ver SGB XRP, pero me voy a centrar en que se podría llegar a comprar SGB para participar en el snapshot. Importante, en diario podríamos esperar a que hubiera un cierre por encima del máximo anterior o del cierre anterior, que es una forma de medir máximos crecientes y mínimos crecientes. Claro, en un mercado en el que apenas hay liquidez, me parece especialmente interesante utilizar este sistema de determinación de rupturas. Ya sabéis, si se rompe una resistencia, probablemente haya una subida, y si se rompe un soporte, probablemente haya una caída. Entonces, simplemente hacer un poquito de análisis técnico y decir, no es el mejor punto a nivel de acumulación, pero sí es un buen punto desde mi punto de vista, y ya digo, no es consejo de inversión, para un trade, en el sentido de que cuando llegue, por ejemplo, al máximo anterior, a 0,74, sería interesante al menos recoger beneficios. Es decir, vale, he ganado 10 céntimos, si tengo, por ejemplo, 100 dólares, habría ganado 10 dólares, o si tengo 1000 dólares, habría ganado 100 dólares, ¿vale? En este caso, pues no complicarse mucho, aproximadamente, ¿vale? Sé que no es exactamente eso, pero quiero que quede claro y que simplemente tengamos ese objetivo. También se puede vender antes del snapshot, antes del 5. La hora la tenéis en Twitter si queréis el detalle. Y también podríamos esperar a que haya una normalización, ver cómo se desarrolla en los próximos días. Ya sabéis que en estas cosas hay mucha gente queriendo vender, mucha gente queriendo comprar, es muy caótico y hay que buscar algún tipo de referencia. Independientemente de qué pase, voy a comprar, o independientemente de qué pase, voy a vender. Todo esto es interesante para no pillarnos los dedos. Una vez hayamos comprado SGB, si habéis comprado, si queréis comprar, podemos llevarlo a MetaMask, que es probablemente la forma más sencilla de utilizar el protocolo que vamos a comentar o la red que vamos a comentar. En este caso, vamos a interactuar con un contrato inteligente y vamos a hacerlo a través de la blockchain de Songbird. También es cierto que tenéis los vídeos de debajo de la descripción para añadir la red de Songbird y creo que en este vídeo lo comento, y si no es en este vídeo es en el de Flare Finance. Creo que es en este vídeo y por ese motivo considero que también debéis investigar por vuestra cuenta. Yo doy mi opinión y hago un análisis más económico, pero es cierto que debéis profundizar en lo que necesitéis. También tenéis mucha información en mi canal. En Telegram podéis preguntar cosas puntuales y no tanto qué potencial tiene este token, a cuánto va a llegar, predicciones, ¿vale? Yo las predicciones las doy de forma proactiva cuando quiero, pero creo que no hay que entrar en un grupo para preguntar predicciones. Considero que es más interesante entrar en un grupo para hacer una pregunta de procedimiento, de cómo añado esta red o de cómo podría participar en este snapshot, ¿vale? Así es como considero se aprende de verdad. Vamos a seguir con MetaMask. Podéis añadirlo a vuestro Brave o a vuestro Mochila. Personalmente prefiero Mochila porque vamos a hacer el tutorial con Mochila. Aquí tenemos una prueba, aquí tenemos una transacción que vamos a firmar y simplemente deciros que ya estoy preparado con una nueva cuenta y que efectivamente voy a registrar esta transacción en cuanto termine de grabar el vídeo. Porque si no la registro, después es mucho más difícil seguir la contabilidad y es mucho más difícil estar al día con nuestras cuentas. Así que os recomiendo que llevéis la contabilidad al día.
doy mi opinión, pero en este caso sí que es importante que recordemos la importancia de tener nuestras cuentas al día. Y más cuando tenemos una red que no lleva tanta información o que no lleva tanta facilidad de uso. Porque, por ejemplo, en CoinTracking no podemos importar la información de forma sencilla. Tendríamos que descargar un CSV o importarla a mano. Así que vamos a seguir, pero ojo, vamos a pensar en las obligaciones que tenemos también a nivel fiscal. Luego podéis hacer lo que consideréis oportuno, sin embargo, yo doy mi opinión y en este caso creo que es una opinión que está respaldada por mi formación. Soy asesor financiero, soy economista y bueno, considero que al menos hay que tener un registro. Después, la fiscalidad de cada país cambia y la situación de cada uno cambia, pero mínimo vamos a tener un registro, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el gas estimado, que bueno, es bastante más caro que en XRP, por eso está tan de la mano de XRP. Y, muy importante, tampoco es tan caro como Ethereum. Es más caro que Polygon, pero bueno, no quiero entrar tampoco mucho en detalle al respecto. Simplemente deciros que vamos a confirmar y que vamos a ganar más con los rewards, con los premios. Así que para mí no es un gran problema. Debemos confirmar en el Ledger si tenéis Ledger, si no, en MetaMask. Importante, en MetaMask debéis apuntar las palabras de recuperación. Si no las apuntáis, perdéis vuestro dinero. En el caso de que se os estropee el ordenador o tengáis que importar las claves en otro dispositivo. Importante también esta idea de ser capaces de monitorear nuestras cuentas y dónde está nuestro dinero. Vamos a delegar, como veis, he dejado un poquito para comisiones, ya que las comisiones se pagan en SGB, pero vamos a delegar en wrap SGB. Aquí veis 99 wrap SGB y vamos a delegar todo, porque no tenemos que pagar comisiones, simplemente vamos a delegar todo. Vamos a delegar al 100% y vamos a confirmar. Deciros que este proveedor de datos se llama DeFi Oracles y está muy de la mano de Flare Finance. Podéis elegir el proveedor que queráis, de hecho hoy también voy a hablar de FTSO y vamos a hacer también con FTSO. Simplemente se hace igual, 99, vamos a hacer el wrap o haríamos el wrap, ¿vale? Y simplemente para mostrarme imparcial podéis elegir la que más os guste y simplemente recordaros que si tenéis el ledger debéis aprobar o configurar todas las funcionalidades, es decir, permitir que en opciones os salga el aviso de cómo podríais aprobar esa transacción, porque si no, no la podéis aprobar. Es uno de los errores que os puede dar el Ledger. Ya para acabar, deciros que aquí tenemos mi balance de wrap SGB, cuenta de prueba, simplemente para mostraros cómo lo voy haciendo. Y después podríamos darle a delegar. Delegar los 99 wrap SGB y como veis podéis utilizar la que más os guste. Después también podríais confirmar en el explorador y si hubiera algún problema podéis poneros en contacto a través de Discord, por ejemplo. Incluso se podrá llegar a utilizar FXRP o FDoge para la votación de los precios. Es simplemente que podéis obtener rentabilidad o podemos obtener rentabilidad con XRP y con Doge a través de FTSO. Por eso en su día hice el vídeo de Dogecoin y en este caso no se puede hacer con SIBA. Entonces, bueno, simplemente comentar ese dato en cuanto a los pampamentales, que ya sabéis que son muy importantes. También se puede elegir el ETC, ¿vale? El Litecoin, Bitcoin Cash y Stellar. De momento todavía no, porque no se ha creado ese protocolo y ese sistema para que así pueda ser. Entonces, de momento no se puede. Y bueno, le daríamos a Begin y este proceso simplemente es replicar más o menos lo que hicimos antes. No lo voy a hacer porque si nos hace muy largo el vídeo. Sin embargo, si tenéis cualquier problema, debajo en la descripción tenéis el Telegram y me podéis preguntar o podéis preguntar en uno de los grupos. También tenéis el grupo de Flare en español, de comunidad Flare, y están más activos que yo, así que podéis también consultar en ese grupo.
Un abrazo a todos. Os recuerdo que debéis hacer vuestra propia investigación y vuestros experimentos bajo vuestra propia responsabilidad y que todavía no ha habido un tiempo suficiente de prueba y error, de ensayo y error, como para que haya una seguridad alta. Es el caso de Ethereum. Ethereum, red principal o mainnet, es mucho más segura que Polygon, no por otra cosa, sino porque lleva más tiempo en el mercado. Entonces hay más desarrolladores fijándose, etc. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo.